Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde nos gusta charlar, debatir y sobre todo, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas, especialmente de esas historias que nos tienen pegados a la pantalla y que a veces nos dan más emociones que la vida real. Y hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar la verdad, la pura y dura sobre esa batalla épica, sí de épica, que al parecer se libró por el amor de una de las actrices más queridas y talentosas del momento, de Method Demir. Y el otro protagonista de esta historia, para los que no lo conocen, es nada más y nada menos que el mismísimo, el único, el irresistible Can Yaman. Prepárense porque hoy destapamos la olla, sacamos los trapitos al sol y vamos a ver, con pelos y señales, todo lo que se rumorea, se dice y quizás se esconde detrás de esa relación que tanto dio de qué hablar. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente entre estos dos bombones turcos? Porque yo sí. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Así no te pierdes ni un solo chisme jugoso como este. Vamos a darle. La historia de Can Yaman y de Method Demir, como muchas de las relaciones de las estrellas de las telenovelas, comenzó en el set. Concretamente en el set de Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Ahí, en medio de risas, escenas románticas y largas jornadas de rodaje, la chispa saltó, y vaya que saltó. Fue una explosión. La química entre ellos era innegable, la pasión se sentía a kilómetros y, obviamente, los fans enloquecieron. Empezaron los rumores, las especulaciones y, claro, las esperanzas de ver ese amor traspasar la pantalla y convertirse en algo real. Y por un tiempo parecía que el sueño de todos se iba a hacer realidad. Vimos fotos de ellos juntos fuera del trabajo, asistiendo a eventos, compartiendo momentos íntimos. Era la bomba. Las redes sociales ardían, los seguidores se volvían locos con cada like, con cada comentario, con cada interacción entre ellos. Era la pareja soñada. Y todos, absolutamente todos, estábamos pegados a la pantalla esperando que nos confirmaran el noviazgo. Pero como en toda buena telenovela, no todo fue color de rosa. Empezaron a surgir los problemas, las diferencias, los roces. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, de los rumores y de las versiones que, lamentablemente, nunca han sido confirmadas ni desmentidas por los propios protagonistas. Es importante recordar que en este mundo de la farándula, la verdad a menudo se entrelaza con el rumor y la especulación, creando una narrativa compleja y, en ocasiones, difícil de desenredar. Asterisco asterisco el comienzo del Pájaro Soñador, y el despegue de la pasión asterisco asterisco. Erkencikus o Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno televisivo no solo en Turquía, sino también en muchos países alrededor del mundo. La trama, que gira en torno a una joven soñadora y un fotógrafo de renombre, conquistó al público con su combinación de romance, comedia y drama. La química entre Method Demir, en el papel de Sanem Aydin, y Can Yaman, como Candibit, fue el ingrediente secreto que catapultó la serie al estrellato. La dinámica entre los personajes era cautivadora. Sanem, una chica ingenua y soñadora, se siente atraída por el misterioso y atractivo Can, mientras que Can, inicialmente escéptico ante el amor, se ve irremediablemente seducido por la espontaneidad y el encanto de Sanem. La tensión sexual entre ellos era palpable, y cada escena compartida generaba un torbellino de emociones en los espectadores. Fue en este ambiente de rodaje, donde las horas se estiraban y los sentimientos se intensificaban, donde la chispa del amor se encendió. Las risas compartidas, las miradas cómplices y los momentos de cercanía fueron forjando una conexión especial entre Demet y Can, que trascendió la pantalla y se extendió a la vida real. Los fans, ávidos de ver a sus ídolos juntos, comenzaron a soñar con un romance que fuera más allá de la ficción. Asterisco asterisco la confirmación informal y el sueño compartido asterisco asterisco. La conexión entre Demet y Can era evidente para todos. Las fotos que compartían en sus redes sociales, los vídeos detrás de cámaras y las entrevistas donde se dedicaban palabras cariñosas eran la prueba irrefutable de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Los eventos a los que asistían juntos, las salidas casuales y los gestos de cariño en público alimentaban la ilusión de los fans, quienes esperaban ansiosamente la confirmación oficial de su noviazgo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad.
Los hashtags relacionados con la pareja inundaban las plataformas, los montajes con sus mejores momentos eran compartidos masivamente y cada interacción entre ellos era analizada al detalle. Los seguidores se sentían parte de la historia, como si estuvieran viviendo el romance junto a sus ídolos. La espera por la confirmación oficial se prolongó, pero las señales eran claras. Demet y Can se mostraban cada vez más cercanos y su complicidad era evidente. Los rumores de noviazgo se intensificaron, y el público celebraba cada pequeño detalle que insinuara una relación romántica. Era la época dorada de Candem, el nombre con el que sus fans bautizaron a la pareja. *** El comienzo de los problemas, rumores y especulaciones ***. Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros indicios de problemas. Aunque la relación entre Demet y Can parecía perfecta en la superficie, algunas sombras empezaron a proyectarse sobre su romance. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura son variadas y, como mencionamos, nunca han sido confirmadas por los involucrados. La primera versión, y tal vez la más difundida, se centra en la diferencia de personalidades y en los conflictos que pudieron surgir a causa de la fama y el éxito. ***, las diferencias de carácter y el choque de estrellas ***. Se dice que Can Yaman, en ese momento en la cúspide de su carrera, tenía un carácter fuerte y temperamental. Su éxito repentino le había convertido en uno de los actores más solicitados y codiciados del momento, y esto, según algunos, le había llevado a desarrollar un ego inflado y un comportamiento a veces difícil de manejar. Por otro lado, Demet Özdemir, con su personalidad dulce, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo, no estaba dispuesta a ceder ante los desplantes y los caprichos de su pareja. Aunque ambos eran jóvenes y estaban en el apogeo de sus carreras, sus formas de ser y de enfrentar los desafíos de la fama eran distintas. La presión mediática, las largas jornadas de trabajo y la intensa atención del público pudieron haber exacerbado estas diferencias, generando tensiones y conflictos que a la larga *minaron la relación. Se especula que los celos, tanto profesionales como personales, también jugaron un papel importante en la ruptura. ***, la injerencia externa y las supuestas presiones ***. Otra de las versiones que circulan sobre la ruptura habla de una supuesta injerencia de terceros en la relación. Se rumorea que el entorno de Can, incluyendo a sus representantes, sus asesores y, quizás, incluso algunos familiares, no veía con buenos ojos la relación con Demet. La razón principal detrás de esta supuesta oposición era que la relación sentimental de Can podía desviar su atención de su carrera, especialmente en un momento crucial para su desarrollo profesional. Se decía que el entorno de Can quería que él se enfocara en consolidar su éxito, en participar en proyectos de renombre y en proyectar una imagen impecable. La supuesta injerencia de terceros pudo haber generado presiones sobre Can, quien se habría visto entre la espada y la pared, por un lado, su amor por Demet y por el otro, las expectativas de su entorno y las exigencias de su carrera. Esta situación habría dificultado la continuidad de la relación y, finalmente, habría conducido a su inevitable final. ***, la triste realidad, el fin de la pareja soñada ***. Sea cual sea la verdad detrás de la ruptura, lo cierto es que el romance entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. La noticia, que se propagó rápidamente por los medios y las redes sociales, dejó a sus seguidores con el corazón roto. Era como si el final de la serie que tanto amaban se hubiese adelantado. La tristeza y la decepción se apoderaron de los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiese separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, así como de lamentos por el final de su relación. ***, la guerra de los medios y las redes sociales ***. Con el fin de la relación, llegó también la guerra. La guerra de los medios de comunicación, de las redes sociales y, sobre todo, de los fans. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de contenido que generara audiencia, se lanzaron a cubrir la ruptura, alimentando la especulación y el morbo. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla. Los fans, divididos entre la lealtad a Can y el cariño a Demet, se enfrentaron en discusiones y debates interminables. Las críticas y los ataques cruzados fueron moneda corriente y las acusaciones y los rumores se propagaron a una velocidad vertiginosa. Los fans defendían a capa y espada a sus ídolos, atacando sin piedad a la otra parte. Las redes sociales se convirtieron en un reflejo de la tristeza,
la frustración y el enojo que sentían los seguidores. La guerra de los medios y de las redes sociales fue un espectáculo desagradable, pero inevitable, en medio de la tormenta. *** El papel de Demet, firmeza y profesionalismo ***. En medio de este torbellino mediático, Demet Özdemir demostró una notable fortaleza y profesionalismo. A pesar de la presión de los medios, de los ataques de los fans y de la incertidumbre sobre el futuro, Demet se mantuvo firme en su postura de respeto y discreción. Siguió adelante con su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento y su valía como actriz. Nunca habló mal de Can, ni se dejó arrastrar por la polémica. Siempre mantuvo una actitud de respeto y de prudencia, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Demet supo manejar la situación con madurez y elegancia, demostrando que es una profesional con una gran capacidad de adaptación y de resiliencia. Su comportamiento fue un ejemplo para muchos y su imagen pública se mantuvo intacta, a pesar de la tormenta. El comportamiento de Can, distancia y silencio ***. Por su parte, Can Yaman también optó por mantenerse al margen de la controversia. Aunque en ocasiones se le vio reaccionar a los comentarios y a las críticas, nunca dio explicaciones ni se metió en discusiones públicas. Prefirió enfocarse en su trabajo y en su crecimiento profesional. Can eligió el silencio como su mejor defensa, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Su postura fue en cierta medida similar a la de Demet, aunque con un enfoque diferente. Can prefirió concentrarse en su carrera y en su desarrollo personal, dejando que el tiempo curara las heridas y que el olvido se encargara de la polémica. El después, nuevas vidas, nuevos amores ***. El tiempo pasó y tanto Demet como Can rehicieron sus vidas. Demet encontró la felicidad en su matrimonio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Su boda, celebrada en una ceremonia romántica y emotiva, fue un evento muy esperado por sus fans, quienes celebraron su felicidad. Can, por su parte, continúa triunfando en su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Su éxito internacional lo ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Can sigue trabajando en proyectos de renombre y consolidando su carrera. A pesar de que sus caminos se separaron, la historia de Can y Demet sigue generando interés y curiosidad. Su romance, su ruptura y la posterior guerra mediática se han convertido en un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. La historia de Can es una lección sobre el amor, la fama y las dificultades de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. El legado de Can, lecciones y reflexiones ***. La historia de Can y Demet nos enseña que el amor, como en las telenovelas, puede ser complicado y a veces doloroso. A pesar de que la relación entre ellos no tuvo el final feliz que muchos esperaban, su historia nos deja valiosas lecciones sobre la fama, la privacidad y la importancia de la madurez y la profesionalidad. El éxito de Erkenci y la popularidad de Can y Demet son un recordatorio del poder del romance y de la química entre los actores. La historia de Can demostró que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo están sujetas a presiones externas y a la mirada constante del público. El final de su relación nos enseñó que es importante respetar la privacidad de las personas, incluso cuando son figuras públicas. Y sobre todo nos recordó la importancia de la resiliencia y de seguir adelante a pesar de las dificultades. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el amor puede ser fugaz, pero también de cómo la amistad y el respeto pueden perdurar. A pesar de la ruptura, ambos actores han demostrado madurez y profesionalismo, y han seguido adelante con sus vidas. Conclusiones y reflexiones finales ***. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que la vida, como las telenovelas, está llena de giros inesperados y de emociones intensas. Aunque los rumores sobre celos, infidelidades y presiones externas siguen latentes, lo cierto es que nunca se ha confirmado nada. Lo único que tenemos es nuestra imaginación y el deseo de que, algún día, nos revelen la verdad detrás de esa batalla épica. La historia de Can y Demet es un recordatorio de la fragilidad del amor, de la presión que ejerce la fama y de la importancia de la resiliencia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre las complejidades de las relaciones sentimentales. La historia de Can es, en definitiva, una telenovela de la vida real, con todos sus matices, sus dramas y sus finales inesperados.
Y como en toda buena telenovela, el legado de Caan y Demet seguirá vivo en la memoria de sus fans, quienes continuarán especulando sobre lo que pasó y soñando con un reencuentro que tal vez nunca llegue. Así que, amigos míos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la historia de Caan y Demet esconde secretos aún por revelar? ¿Qué piensan de los rumores y las versiones que hemos escuchado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este tema tan candente. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguna de las historias y los chismecitos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.